Hola, ¿qué tal? Soy Publio González Uzcategui, estudiante de la carrera Artes Visuales en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Este trabajo lo realizo para el área de competencias comunicativas, para mi tutor Jefferson Molina Ome. Cuenta la historia de mi querida y amada Colombia, mi hermosa patria Colombia, que hacia 1920-1960 se dio en Colombia un conflicto entre partidos políticos. Entre eso teníamos al Partido Liberal, al Partido Conservador y los que llamaban los godos. Pero resulta también que este conflicto, este gran conflicto de partidos políticos, generó en Colombia asesinatos, persecuciones, masacres, destrucción a la propiedad privada y en fin. Esto duró ese lapso de tiempo entre 1920 y 1960. Posteriormente a esto se da la conformación de los grupos al margen de la ley. Podemos hablar de la FARC, podemos hablar del ELN, que fue mucho más tiempo, el EPL también aparece por ahí en esa historia, y el conflicto entre estos grupos que ya no eran partidos políticos, sino se crea por temas de pensamientos e ideología en desacuerdo con las políticas del gobierno, se crean y nacen estos grupos que causaron en Colombia mucha más destrucción de la que se ha venido escuchando y que se ha visto en la historia de nuestro país Colombia. Estos grupos al margen de la ley, que se crean a raíz de toda esa problemática que les estaba contando, según ellos, en su ideología, ideología política, porque en ese entonces los grupos guerrilleros eran creados por una ideología política en contra de las leyes del Estado, porque según ellos creían que era un atropello a los campesinos y a la gente del pueblo, a los más desfavorecidos. Entonces ellos se constituyeron con esa ideología de defender al pueblo de las leyes que implantaba o implementaba el gobierno, pero con el tiempo se fueron desviando de esta realidad y terminan cayendo en grupos terroristas, en grupos que realizaron inmensas masacres, y ellos decían que eso era en contra del gobierno, pero como tal atacaban a la población civil, incluso a los campesinos. Entonces terminan otra parte que fue lo peor que pudo haber causado, fue el tema de incursionar en el tema de la cocaína, de la droga, y se conforman como grupos narcoterroristas, que fue mucho más grave porque el tema de la droga que se da en Colombia, que se dice que es la mejor del país, les da a ellos mucha potestad y mucho dinero ilícito para seguir comprando armas y creciendo a nivel del país. Estos grupos generan y violan los derechos humanos de las personas en Colombia, generando desplazamientos, generando víctimas del conflicto, que posteriormente se realizan programas para reinsertados, para mitigar un poco el tema del crecimiento o de los grupos armados. Se crean, el Estado crea los programas de reinsertado, aunque eso no es nuevo, porque cuando el general Gustavo Rojas Pinilla, él con un guerrillero tameño, Guadalupe Salcedo, él hace un pacto, el cual se ve truncado, por decirlo así, en palabras coloquiales y criollas, se ve cortado este pacto, este plan, con la muerte de Guadalupe Salcedo en Bogotá, que él iba desde aquí, desde Tame, se desplaza a Bogotá a firmar ese tratado de paz, y él ya entraba en un programa de reinsertado que creaba este general en ese entonces, que era el presidente de Colombia. En Colombia se crean políticas públicas como una hoja de ruta para los gobiernos municipales, departamentales e incluso nacionales, que nos permiten la defensa y la no vulneración de nuestros derechos humanos, estipulado en la Constitución Política de Colombia. Según la ACIR, Agencia Colombiana para la Reinserción, existen 30.612 personas en proceso de reinserción, pero que solo 9.286 personas se han beneficiado con planes de negocios, con planes de proyectos productivos rurales y urbanos.
Esto nos dice que aproximadamente que 115 empresas en Colombia se han vinculado a estos procesos, a estos proyectos, a esta cofinanciación o financiación de los proyectos de estos reinsertados, que estimo yo que más o menos que no alcanza ni siquiera un 10% de las empresas constituidas, de las 63.504 empresas constituidas y legalmente constituidas que hay en Colombia. Entonces, ¿eso qué nos dice? Eso nos dice que, pues, que relativamente hay una brecha muy grande de personas reinsertadas y víctimas del conflicto que están aún en la deriva, que no cuentan con un empleo, que de una u otra manera se le están vulnerando los derechos o los derechos al trabajo, por decirlo así. Y en mi opinión considero que si en Colombia existieran esas políticas claras de la empleabilidad a la víctima del conflicto o al reinsertado, pues obviamente no habríamos o no tendríamos el conflicto del cual estamos viviendo nosotros en este momento. Creo yo que se cerraría esa brecha de violencia tan fuerte que existe en Colombia, porque una persona sea víctima o reinsertado con un empleo, eso le permite a esta persona, uno, dignificarse como persona, le permite tener acceso a la educación, le permite tener acceso a la salud, tener acceso a las políticas de paz de nuestro país. De esa manera yo creería que Colombia sería un país extremadamente productivo. Creo yo que estaríamos exportando productos agrícolas, seguramente productos para el agro de nuestro país. No tendríamos que importarlos, como se importa la materia prima o seguramente los abonos para los cultivos en Colombia que se exportan de Ucrania, se exportan de Rusia. Aquí en Colombia estaríamos produciendo todo este tipo de materia necesaria para poner a producir el agro en nuestra querida Colombia. Y de esta manera yo creería que se cerrarían esas brechas tan grandes que existen y se acabaría la violencia que estamos viviendo en nuestro país. Si bien no es un secreto para nadie, en las ciudades se ve una violencia enorme de atracos, de robos a mano armada. En el campo pues también vivimos otro tipo de violencia, pero es violencia como tal. Entonces vuelvo y yo defiendo mi tesis, que digo que con la defensa, con que se dé oportunidad y no se viole el derecho al trabajo, estaríamos nosotros cerrando esa brecha tan grande que hay de violencia en nuestro país.